Tú, que alguna vez fuiste el centro de una casa llena de voces, risas y pequeños desastres cotidianos. Tú, que apagabas tu cansancio para encender la cena, que regalabas tu pan aunque no hubieras comido. Tú, que diste tanto, que un día, sin darte cuenta, ya no te quedaste con nada. Dime algo y no te apresures en responder. Cuando todos se fueron, ¿quién se quedó? No me refiero al vecino que saluda con prisa, ni a la enfermera que marca tu pulso una vez al mes. Hablo de quienes un día lloraban por tus brazos y hoy ni siquiera contestan tus mensajes. De aquellos a quienes enseñaste a caminar y ahora caminan como si no recordaran el camino de regreso a casa. La vida, a veces, es cruel en su justicia. Y lo que parecía ser amor incondicional termina siendo dependencia emocional disfrazada de bondad. Te dijeron que ser buena madre era darlo todo, que ser buena esposa era callar cuando dolía, que ser buena persona era nunca decir basta. Y tú lo creíste, y lo hiciste, y lo diste, todo. Pero ahora que tu cuerpo envejece, que tu piel guarda historias y que tus ojos están más húmedos que antes, descubres que el silencio que sembraste para no incomodar se convirtió en una ausencia que nadie quiso llenar. Porque cuando acostumbras a todos a tenerte sin pedirte, a que tú estés sin que ellos vengan, a que tú des sin que ellos miren, un día despiertas y estás sola, completamente sola. Y la pregunta te atraviesa como una aguja fina, invisible pero constante. ¿Fui buena o simplemente me borré para que los demás brillaran? Quizás no te lo digas en voz alta. Quizás lo piensas mientras riegas una planta, mientras miras fotos que ya nadie pide ver. Pero en el fondo de ti, lo sabes, esa entrega sin condiciones, esa paciencia infinita, esa dulzura que nunca puso límites, no siempre construyó amor. A veces solo formó adultos egoístas, incapaces de ver el alma de quien los sostuvo. Confucio dijo una vez: quien se da entero sin medida termina siendo invisible hasta para los ojos del agradecido. Y tú, que fuiste el pilar, la almohada, la risa detrás del esfuerzo, mereces más que una visita por compromiso en fechas marcadas. Mereces ser mirada, ser escuchada, ser respetada, y no por compasión, sino porque tú también eres historia, vida, alma, porque tu presencia no es un favor, es un regalo, y porque aunque nadie lo diga, si tú te apagas, la casa también se queda a oscuras. ¿Lo entiendes? Esto no es solo tu historia, es la historia de millones, de madres, de padres, de abuelos, de mujeres que se apagaron para que otros brillaran. Y hoy, cuando todos se han ido, queda una sola pregunta resonando en el corazón. ¿Quién se queda contigo cuando tú ya no puedes sostener a nadie más? Si alguna parte de esta verdad te tocó, suscríbete a este canal. Este espacio existe para recordarte que tu historia importa y que a veces, hablar de lo que duele es el primer paso para volver a ser vista. Porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que miras tu pasado. Porque cuando nadie te pone límites, dejas de conocer tu forma. Tú creciste creyendo que amar era dar, que una madre buena era la que se olvidaba de sí misma, que un padre responsable era el que cargaba con todo en silencio, que el amor no debía doler, pero si dolía, era parte del sacrificio. Pero, ¿y si te dijera que el amor sin sabiduría es una de las fuerzas más destructivas que existen? Confucio lo advirtió hace siglos, aunque sus palabras no siempre se escuchan en voz alta. El exceso de virtud se convierte en debilidad disfrazada. Porque sí, cuando tú das sin medida, sin pausa, sin discernimiento, no estás formando amor. Estás creando una deuda silenciosa que el otro nunca aceptó pagar. Y esa deuda se transforma en indiferencia. Porque cuando los hijos reciben todo sin aprender a valorar, se confunden. Y cuando tú lo das todo sin enseñar el límite, ellos aprenden a ignorarlo. Confucio enseñaba que el orden de una familia no se sostiene por la entrega ciega, sino por el equilibrio entre el amor y el respeto.
y que el respeto nace del límite, del hasta aquí llego yo, y desde aquí te toca a ti. ¿Cuántas veces dejaste de decir no por miedo a herir? ¿Cuántas veces te convertiste en salvadora, en protectora, en cuidadora, mientras tu corazón se secaba en silencio? El filósofo no hablaba de límites como barreras, sino como formas de preservar el alma. Quien se da por entero corre el riesgo de desaparecer, y si tú desapareces, ¿quién enseñará a los que vienen después? Hoy vemos una generación entera de padres que envejecen en soledad, no por falta de amor, sino por haber amado sin sabiduría. Y una generación de hijos que se sienten libres, pero emocionalmente vacíos, confundidos, distantes. ¿Te das cuenta? El exceso de entrega rompe el equilibrio. Y donde no hay equilibrio, no hay reconocimiento, solo desgaste. Confucio hablaba de la rectitud amorosa, un principio que dice que amar también implica corregir, frenar, ausentarse cuando es necesario, porque solo así el otro crece, solo así se forma carácter. Pero tú creciste pensando que el amor debía doler, y que si no dolía, no era verdadero. Y eso es una mentira que pasa de madre a hija, de generación en generación. Hoy estás aquí, mirando atrás, tratando de entender cuándo te volviste invisible. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuándo dejaste de mirarte tú? Porque tú también eres hija, tú también fuiste niña, y quizás nadie te enseñó a poner límites. Nadie te dijo que el amor no es sacrificio. Es verdad, es presencia con forma, es entrega con raíz. Confucio decía, un corazón que no se cuida a sí mismo no puede cuidar a nadie más. Entonces, ¿quién cuida de ti ahora? ¿Quién te dice que ya hiciste suficiente? ¿Quién te recuerda que tu valor no depende de cuántas veces dijiste sí? Quizás esta sea la etapa en que por fin puedes empezar a cuidarte, a decir lo que antes callaste, a poner los límites que nunca te atrevieron a enseñar. Y no es tarde. Nunca es tarde para recuperar el respeto. Nunca es tarde para redefinir el amor. Este canal no existe para juzgar tu camino. Existe para abrazarlo. Para recordarte que ser buena no significa desaparecer. Y que si alguna vez tus hijos se alejaron, tal vez fue porque nunca aprendieron a reconocerte. Pero aún puedes enseñarlo. Y para eso, primero hay que dejar de salvar. Hay que permitir que ellos también se enfrenten al vacío, porque en el vacío, a veces, nace la gratitud. ¿Te atreverías a dar un paso atrás solo para que ellos aprendan a caminar sin ti? Es duro, lo sé, pero Confucio decía, quien enseña a caminar no debe cargar eternamente. Y tal vez, ahora, es tu momento de soltar, de dejar que el respeto vuelva, no por necesidad, sino por despertar. Si esta reflexión tocó algo en ti, cuéntame en los comentarios cómo viviste este proceso. Tus palabras pueden ayudar a otras madres, otros padres, otras almas silenciosas. Porque el siguiente paso es más profundo. La historia real de alguien que, como tú, aprendió demasiado tarde. Se llamaba Marta. Tenía 67 años y una casa que había dejado de sonar. Las paredes seguían en su sitio, las plantas crecían en la ventana, pero el silencio era tan denso que parecía otro habitante, uno que no saludaba, solo recordaba. Marta fue madre a los 22, y desde entonces no volvió a pensar en sí misma. Suspendió su carrera, sus pasiones, su descanso. Renunció a salidas, a amigas, a sueños. No me pesa, solía decir con una sonrisa. Lo hice por amor. Y lo hizo, pero también lo hizo por miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser querida si no estaba disponible cada vez que llamaban. Ella lo daba todo. Estaba siempre. Para sus hijos, para su marido, para su suegra, para todos. Nunca dijo que no, nunca pidió nada. Y cuando lo hacía con una culpa que ya venía cosida en su voz. Sus hijos crecieron, y como era de esperarse,
también crecieron sus exigencias, porque cuando nunca enseñas a agradecer, el otro asume que eso es normal, y lo normal se vuelve invisible. Marta pagó la universidad, ayudó con los nietos, prestó dinero, cuidó enfermedades, y cuando necesitó ayuda con una cirugía menor en la rodilla, le dijeron: «Ay, mamá, justo esta semana tenemos 1000 cosas. ¿No puedes esperar al mes que viene?». Ese día, Marta se rió, pero no por humor. Se rió como se ríen las madres que, por fin, entienden algo que dolía hace tiempo. Se rió de sí misma, de su ingenuidad, de todo lo que se había negado a ver. En la noche lloró, pero no fue un llanto de víctima, fue un llanto de parto, de nacimiento, de darse cuenta de que algo tenía que morir para que ella pudiera vivir. Y fue entonces cuando decidió no ayudar. Su hijo menor la llamó 2 días después. «Mamá, ¿me podés cuidar los chicos el sábado? Tengo una reunión con mi jefe». Y ella respondió: «No puedo, tengo algo importante». Colgó y se quedó mirando el teléfono, no por culpa, sino porque por primera vez en su vida, ella era lo importante. Al principio, sus hijos se molestaron. Uno la acusó de egoísta, otro simplemente dejó de llamar por semanas. Y eso dolió. Pero Marta lo sostuvo, como se sostiene una herida que sabes que tiene que sangrar para sanar. Comenzó a ir a caminatas con un grupo de mujeres de su edad. Descubrió que le gustaba pintar. Se compró un vestido que nunca hubiera elegido antes. Y lo más importante, comenzó a hablar en voz alta. Ya no decía «está bien» cuando algo no estaba bien. Ya no decía «no es nada» cuando su corazón dolía. Se convirtió en mujer, no solo madre, no solo esposa, no solo cuidadora, una mujer completa, con pausas, con voz, con historia. Una tarde, su nieta mayor le preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no estás siempre en casa como antes?». Y Marta la miró con dulzura. «Porque aprendí que no estar a veces también es una forma de enseñar». Confucio decía: «Quien ama con sabiduría, enseña incluso cuando no está presente». Y Marta enseñó. Tarde, quizás, pero enseñó. Hoy sus hijos la visitan, no tan seguido, pero con más presencia. Ya no piden como antes. A veces incluso preguntan cómo está. A veces la miran de verdad. No fue magia, fue respeto. Fue el eco de una nueva forma de amor. Un amor con límites, con verdad, con forma. Y si tú, como Marta, estás sintiendo que ya es hora de cambiar, quédate. Porque en la siguiente parte te contaré los momentos concretos, prácticos, en que no ayudar salvó una relación, formó carácter y sanó el alma. Si esta historia te recordó algo de tu vida, puedes dejar tu experiencia en los comentarios. Tu voz puede ser el espejo de alguien más. A veces, lo más sabio es dar un paso atrás para que el otro avance. Momento 1. El no que enseñó responsabilidad. Lucas tenía 34 años y aún pedía dinero a su madre cada vez que el mes se le hacía largo. Marta, como siempre, se lo daba, pero aquel noviembre, algo en ella cambió. «Mamá, me faltan 200 para el alquiler. ¿Me los puedes prestar?». Silencio. Y luego una voz firme: «Esta vez no puedo». Lucas colgó molesto. Pasaron 3 días sin hablarle, pero en el 4.º día le escribió un mensaje. «Busqué un turno extra en la cafetería. Ya lo cubrí». Y al final agregó: «Perdón si te presioné. Me di cuenta que nunca te pregunto si tú estás bien». Confucio escribió: «El deber de un padre no es evitarle al hijo la caída, sino enseñarle a levantarse». Y ese día, Marta no solo no ayudó, formó carácter. Momento 2. El límite que despertó gratitud. Una de sus hijas, Florencia, solía visitarla solo cuando necesitaba descargar su frustración. Entraba a casa, hablaba durante horas, se quejaba de todo, y luego se iba sin preguntar ni una vez cómo estaba Marta. Esa vez,
Marta la detuvo en medio de una de sus quejas. ¿Puedo decirte algo? Florencia, sorprendida, asintió. Hoy no tengo espacio para escucharte. Estoy aprendiendo a cuidar mi energía. Florencia se marchó ofendida, pero 2 semanas después volvió con flores y con algo que no había traído en años: una disculpa sincera. Confucio decía: donde no hay reciprocidad se siembra rencor, pero donde hay límite puede brotar respeto. Y Marta entendió que a veces cerrar la puerta también abre conciencias. Momento 3. El silencio que enseñó presencia. Su nieto adolescente, Nicolás, pasaba por una crisis existencial. Marta quiso hablar, aconsejar, empujar, pero algo en su corazón le dijo: espera. Lo recibió con té, lo abrazó, y luego se sentó a su lado, sin decir nada. Durante 1 hora, Nicolás no habló, solo lloró. Y cuando se fue, solo dijo: gracias por no decirme qué hacer. Hoy solo necesitaba que alguien me viera. Confucio enseñó que el silencio también puede ser medicina. No todo dolor necesita palabra, a veces, solo mirada. Y en ese día, Marta sanó sin intervenir. Momento 4. El retiro que despertó reflexión. Su esposo, luego de años de indiferencia emocional, se había vuelto un huésped en casa. Marta lo atendía como siempre, pero cada gesto era automático, sin alma. Un día, ella no cocinó, no barrió, no preguntó cómo estaba, se sentó a leer. Se preparó un té solo para ella y puso música que hacía años no escuchaba. Él la miró confundido. ¿Estás enojada? No, estoy volviendo a mí. Semanas después, él comenzó a interesarse por cosas que ella hacía, y por primera vez en años, la escuchó. No por reclamo, por despertar. Confucio afirmaba: cuando uno deja de perseguir, el otro comienza a buscar. Y Marta descubrió que a veces, el amor propio activa conciencias dormidas. Momento 5. El ausentarse que permitió madurar. Su hijo mayor vivía en otra ciudad y solo llamaba cuando tenía un problema. Ella, ansiosa, respondía siempre de inmediato. Pero esta vez dejó sonar el teléfono. No contestó. No devolvió la llamada ese día, ni al siguiente. Cuando por fin lo llamó, él le dijo: mamá, al principio me preocupé, luego me di cuenta que siempre te llamo cuando estoy mal. Y tú, nunca me llamas. Ese momento se convirtió en un puente, no construido desde la ayuda, sino desde la ausencia consciente. Confucio decía: aquel que nunca se aleja impide que el otro lo extrañe. Y Marta entendió que el espacio también es una forma de enseñar. Cada uno de estos momentos fue duro, porque no ayudar, cuando has vivido toda tu vida ayudando, se siente como traicionar tu naturaleza. Pero no lo es. Es recuperar tu forma. Es volver a existir más allá del rol. Y si tú te ves en estos gestos, si alguna parte de ti quiere recuperar tu valor, no a través del sacrificio, sino del equilibrio, entonces quizás estés lista para la verdad final, esa que duele, pero libera, la que Confucio susurró entre líneas hace siglos, la que hoy, por fin, puedes escuchar con el corazón abierto. Si alguna historia te tocó el alma, compártela en los comentarios. Cada historia vivida, cuando se cuenta con honestidad, se vuelve espejo de sanación para otros. El verdadero amor no evita la tormenta. Enseña a bailar bajo la lluvia. Tú no has sido mala madre, ni mala esposa, ni mala hija. Has sido simplemente humana. Y como millones de mujeres antes que tú, confundiste amar con cargar, dar con desaparecer, perdonar con callar. Pero amar no es eso. Amar no es convertirse en sombra para que los demás brillen. No es dormir con la culpa de no haber hecho lo suficiente. No es esperar, llorar en silencio, y luego sonreír para que nadie se sienta incómodo. Eso no es amor. Eso es miedo con disfraz de ternura. Es necesidad de ser vista, aceptada, valorada. A cualquier precio. Confucio escribió:
El amor ciego no educa, adormece. El amor que forma carácter primero aprende a ver. Y tú, por fin, estás viendo. Estás viendo que ayudar sin límites no salva, anula. Que dar sin pausa no une, desgasta. Que estar siempre no conecta, asfixia. Y estás viendo, por primera vez con claridad, que mereces amor que vuelva, respeto que no se pida, presencia que no dependa de una deuda emocional. Porque sí, puedes haber cometido errores, puedes haber sido demasiado blanda, o demasiado dura, o demasiado ausente, o demasiado presente, pero aún con todos esos demasiados, aún con tus silencios y tus excesos, hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías, y eso también es amor, uno imperfecto, pero real. Hoy, la vida te pone frente a un nuevo tipo de amor, el amor por ti, no el egoísmo, no el rencor, no la revancha, sino ese amor que dice, hoy cuido de mí, hoy pongo mi alma a descansar, hoy me reconozco sin necesidad de que alguien más lo haga. Ese amor que no necesita ruido, ni aplausos, ni validación, solo un espejo y una mirada honesta que diga, ya basta de desaparecer. Confucio decía, el sabio no se anula para ser amado, se fortalece para amar mejor. Y tú puedes empezar de nuevo, sí, aunque tengas 60, 70 u 80, porque el respeto no tiene edad, ni la paz interior tiene fecha de vencimiento. ¿Y si tus hijos no cambian? ¿Y si tu pareja no reacciona? ¿Y si la distancia se mantiene? Entonces, suelta. Suelta con dignidad. Suelta sin resentimiento. Suelta sabiendo que hiciste lo tuyo, y que lo que no fue correspondido ya no te pertenece, porque vivir esperando una gratitud que no llega es como regar una flor de plástico. Nunca florece, solo cansa. Y tú ya estás cansada. Cansada de mirar hacia afuera, cansada de mendigar amor con gestos que no se notan, cansada de pensar que no vales porque nadie llama, porque nadie pregunta, porque nadie se queda. Pero escucha esto, tú no estás sola, estás contigo, y eso es más de lo que muchas personas tienen. Dentro de ti vive una mujer que sigue viva, que aún puede caminar, escribir, pensar, amar. Una mujer que ya no necesita ser perfecta, solo ser verdadera. El amor que forma carácter no se impone, se construye en el límite, se respeta en el silencio, se honra en la ausencia. Y si logras transmitir eso, si logras dejar de salvar a quienes no quieren salvarse, si logras amar sin anularte, entonces habrás hecho el mayor acto de amor de todos, volver a ti. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere renacer, y este canal existe para acompañarte en ese viaje, uno sin atajos, sin falsas promesas, pero lleno de verdades que sanan. Puedes compartir este video con alguien que, como tú, necesita saber que aún no es tarde para empezar de nuevo, porque incluso cuando todos se van, hay una presencia que no te ha dejado, la tuya. Y cuando tú estás contigo, todo empieza a cambiar. Suscríbete para seguir explorando este camino de vuelta a ti. Y recuerda, a veces, lo más sabio no es dar más amor, sino aprender a recibir el tuyo propio.